Perfecto, les agradezco entonces por confirmar el audio y la imagen y bienvenido entonces a este seminario de las noticias mueven al mundo. Particularmente hemos querido hacer este seminario ya que nuestros clientes y bueno, los traders inicialmente no consideran mucho la importancia que tiene conocer las noticias macroeconómicas, no tan solo por parte del calendario macroeconómico que nosotros tenemos disponible día a día a través de distintas plataformas gratuitas, sino que también es entender un poco los procesos en los cuales los distintos bancos centrales nos van entregando información y cómo las tendencias a nivel macroeconómico y se dejan reflejar, por supuesto, en los distintos mercados, van marcando la pauta en el mediano y largo plazo, lo cual nos facilita a nosotros, de acuerdo al entendimiento de estas noticias o de las directrices que los bancos centrales puedan llegar a presentar, mejores decisiones que en el futuro nosotros podamos llegar a considerar entonces en nuestras plataformas de inversión y por supuesto en los instrumentos que nosotros revisemos día a día. Como por ejemplo pueden ser las reuniones de política monetaria, este día jueves teniendo un punto en particular y aparte, se llevará a cabo la primera reunión de política monetaria del Banco Central Europeo, por lo que, sabiendo un poco el escenario en el cual, o el escenario que se baraja del año 2020, con el sentido de poder recuperar la economía europea luego del paso y al día de hoy todavía constante paso de la pandemia que ha afectado los negocios y el desarrollo económico de la zona euro, el Banco Central tiene que salir, por supuesto, a brindar confianza al mercado de cierta forma y entregar entonces pistas de cuáles serían los próximos pasos a considerar y cómo obviamente esto será digerido por el mercado. Puntualmente este último punto, cómo el mercado digiere, es como nosotros tenemos que también estar atentos al pasado, qué es lo que ha ocurrido en otras ocasiones y las reacciones del mercado para poder entonces intentar predecir o finalmente, teóricamente hablando, sabiendo que a raíz de mayores estímulos económicos, que significa y se traduce en la inyección de euros en el mercado, en este caso por parte del Banco Central Europeo, se traduce entonces en una debilidad teóricamente hablando para la moneda, en este caso el euro. Por lo entonces que cuando llegan a suceder situaciones como estas y el Banco Central dispone de mayor cantidad de ayuda o el mercado anticipa ciertas situaciones, el euro debería, teóricamente hablando, debería tender a debilitarse constantemente y a lo largo del tiempo. Esto entonces, por lo cual se vuelve tan interesante y tan importante el conocer los motivos de por qué las noticias finalmente mueven al mundo. Ahora, siendo categóricos en esto, en las direcciones que los bancos centrales puedan tomar, sabemos que la primera economía del mundo, que es Estados Unidos, tiene su banco central y en este caso la Reserva Federal de Estados Unidos, el Federal Reserve System, la Fed más conocida, es una institución que en la mayoría de los países ejerce como autoridad monetaria y como tal sueña ser la encargada de la emisión del dinero legal y en general de diseñar y ejecutar la política monetaria del país al que pertenece. Suele ser de carácter público y en la práctica tienden a ser entidades autónomas e independientes del gobierno central de cada país. Un buen punto esta parte, pues, ya que en Chile se está llevando a cabo un proceso constituyente en el cual se planea armar una nueva constitución para Chile, donde en abril se van a elegir a los constituyentes y un punto interesante de todo esto es que al armar o diseñar una nueva constitución, el mercado finalmente está pendiente de la independencia que el día de mañana pueda tener el Banco Central. Por lo tanto, se vuelve interesante y se vuelve obviamente una arista que puede entregar volatilidad e indecisión e incertidumbre al mercado, dicho proceso constituyente que se va a llevar a cabo a partir del próximo mes de abril del presente año. Es por eso entonces que entender un poco los sistemas de los bancos centrales, cómo nacen, cómo se forman, es importante para también entender la historia y cómo obviamente puedan llegar a tomar decisiones el día de mañana. Por ejemplo, la Reserva Federal de Estados Unidos fue creada tras la crisis del año 1929, la Gran Depresión, y entendiendo este proceso, la Gran Depresión nace también de un proceso de inyección económica por parte de los gobiernos y del fisco puntualmente y de otras aristas económicas
que permitieron entonces generar una burbuja de tal magnitud que se generó entonces una de las mayores crisis bursátiles y económicas al día de hoy conocida. Si bien se ha comentado durante todo el año recién pasado que la crisis del coronavirus se asemeja a la crisis del 29, las condiciones son muy distintas, ya que el desarrollo a nivel bursátil, económico, son distintas, considerando que al día de hoy tenemos bancos centrales que puedan salir a ejercer una ayuda mayor sobre las economías, apoyando y respaldando a través de la creación y la impresión, ya sea tanto física como digital de dinero, para poder entonces entregar de liquidez a los mercados y que estos mercados no fallen el día de mañana. Ese ha sido entonces uno de los esfuerzos por los cuales también el Banco Central de China durante el año pasado entregó y dispuso de tal cantidad de dinero que el año 2020 el Producto Interno Bruto cierra con un crecimiento de un 2,3%, siendo la única superpotencia que logra evadir por completo la crisis del coronavirus con una recuperación en V, un término que se ha acuñado durante los últimos meses y que tiende a ser entonces importante para el desempeño de las economías a nivel mundial y por supuesto las proyecciones que se puedan tener para Estados Unidos, para Europa también en particular y el mundo entero. ¿Cuáles son las funciones que posee un banco central o cuáles son las importantes que nosotros tenemos que considerar dentro de un sistema económico que al día de hoy es el sistema económico neoliberal? Preservar primero que todo el valor de la moneda y una mantención adecuada de los precios, o sea, la estabilidad puntualmente de los precios que al día de hoy se tienen. Por lo tanto, para ello, una de sus principales herramientas es el manejo de la tasa de interés. Y vamos a explicar entonces cuál es el punto interesante e importante de la tasa de interés a simple rasgo o a simple vista. Una economía, o cómo nosotros lo podemos ligar a lo que nosotros hacemos día a día, es cuando finalmente responde o la tasa de interés aumenta o disminuye, va a depender o va a afectar finalmente a la valorización de dicha moneda. ¿Qué quiero decir con esto? Que finalmente cada moneda, así como el peso chileno, en mi caso particular, que soy chileno, es un reflejo directo de la economía local o teóricamente un reflejo de la economía local. El dólar es un reflejo de la economía americana, el canadiense o el único más conocido en el mercado de divisas es un reflejo de la economía canadiense. El euro es un reflejo de la zona euro, ya sea de Alemania, de España, de Francia, etcétera. Y así sucesivamente como el yen puede ser entonces también considerado un reflejo de la economía nipona. Por lo tanto, para entender este proceso y dar a entender, a conocer qué es lo que a lo que me quiero referir, es que cuando un banco central sube o disminuye su tasa de interés es cuando finalmente le otorga, por así decirlo, confianza o no al mercado del desempeño que la economía está presentando. Esto hablando a grandes rasgos para que no nos vayamos confundiendo, ya que cuando existen crisis como la que ha ocurrido el año pasado y al día de hoy aqueja al mundo entero, los bancos centrales lo que hacen es disminuir sus tasas de interés. ¿Con qué sentido o cuál es el efecto o cuál es el efecto que busca la disminución de la tasa de interés? Es que principalmente los intereses con los cuales el dinero es facilitado, ya sea por parte de la Reserva Federal a los bancos o al sistema bancario, y posteriormente el sistema bancario al Main Street o a la gente de a pie, al común y corriente, a nosotros finalmente que utilizamos los créditos, las tarjetas de crédito, etcétera, dichas tasas de interés en las cuales nosotros pagamos en los créditos que estamos adquiriendo o los compromisos que estamos adquiriendo puedan ser mucho más baratos, por lo tanto se vea mucho más atractivo el poder de endeudamiento. Entonces, a través de este poder de endeudamiento surge la capacidad entonces del movimiento de liquidez o de movimiento de dinero a través de la economía, por ejemplo, en el caso de Chile, de la economía local, con el fin entonces de que la gente consuma el dinamismo interno y por supuesto entonces eso provoque que las fábricas se muevan y obviamente estas fábricas consuman materias primas y así sucesivamente. Caso contrario, y esto evidentemente surge, y el impacto negativo, entre comillas, que puede tener sobre la moneda en cuestión, en este caso, por ejemplo, el peso chileno, es que al añadir este estímulo monetario, ya sea a través del recorte en la tasa de interés, indica inicialmente que la economía no está sana y que necesita de ayuda, que tiene obviamente un escenario bastante complejo que enfrentar. Por otro lado,
podemos llegar a considerar también esta tasa de interés como un efecto realmente negativo en algún punto, pensando en cuáles son los grados de inflación que se pueden alcanzar a través de las inyecciones monetarias. No tan solo el recorte en la tasa de interés es obviamente un paso importante, sino que los bancos centrales pueden llegar entonces a considerar otorgar inyección de dinero para otorgar entonces esta estabilidad financiera. Y esta estabilidad en el sistema financiero, que es el segundo punto importante, es ya que el Banco Central es el banco de los bancos y toda gran transacción o liquidez necesaria para otorgar estabilidad al mercado es realizada finalmente a través del Banco Central, puntualmente el que tiene la potestad, según la constitución de cada país, de poder otorgar crédito a entidades u otras economías. Entonces, en el paso en el cual un banco central considera la inyección monetaria directa, un flujo directo de dinero, significa y se traduce que va a haber mayor abundancia de cierta moneda en el mercado, por lo tanto nos indica que hay una debilidad, o sea que mayor liquidez de la moneda significa y se traduce en que la inflación aumenta, por lo tanto el poder adquisitivo de cada una de las monedas respondiendo a las economías que están adoptando esta medida pierden valor. Entonces ahí es cuando uno puede llegar a determinar, por ejemplo, si tenemos la relación dólar frente al peso chileno, la cual voy a dejar en explicación en este minuto. Vamos a escribirlo por acá arriba. Podemos explicarla con el dólar frente al peso chileno. Entonces, si nosotros entendemos que esta relación, cuando el Banco Central sube la tasa de interés, significa que el peso chileno se fortalece, mientras que por consecuencia el dólar se debilita. Entonces, el resultado de este fortalecimiento del peso chileno versus la debilidad del dólar, más allá de la debilidad del dólar, sobre todo el fortalecimiento del peso chileno a raíz de las medidas que se están adoptando en el Banco Central local, se traducen entonces en una caída del tipo de cambio, o sea que el peso chileno se valoriza más frente al dólar americano. Puede pasar todo lo contrario también, que un banco central, ya sea la Reserva Federal de Estados Unidos o el Banco Central local, pueden recortar la tasa de interés y entonces se traduce en una pérdida en la valorización del peso chileno, mientras que el dólar tiende a subir su valor y es donde entonces comenzamos a ver un movimiento alcista en la cotización del tipo de cambio local o obviamente de acuerdo a la relación del tipo de cambio que se estén viendo de cada economía. Entonces, lo importante de saber o de entender esto, que es el paso principal, es saber y conocer cuáles son las tasas de política monetaria que se barajan al día de hoy y cómo obviamente afectan al mercado en el día a día y cuáles son las indicaciones que nosotros tenemos que considerar en los distintos escenarios que se vienen presentando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, una de las principales intervenciones o siendo las principales intervenciones en el mercado bancario o a través de estímulos monetarios puede ser la que comenzó en el año 2008 a raíz de la crisis bursátil de la crisis subprime. Entonces, al ver el escenario en el cual se ve reflejada finalmente esta inyección monetaria, nosotros nos podemos percatar cómo finalmente también los bancos centrales inciden en el comportamiento de la renta variable, ya que al minuto de incentivar la economía a raíz de menores tasas de interés y de inyecciones monetarias, a raíz entonces de las inyecciones monetarias que el mercado viene a presentar, como lo fue la Reserva Federal desde el año 2008 en adelante, tenemos distintos entonces puntos en los cuales la Reserva Federal llegó a aplicar distintos programas de inyección monetaria, los cuales fueron denominados como los QE o Quantitative Easing. Y fueron distintos periodos en los cuales la Reserva Federal inyectó cierta cantidad de dinero, lo cual podría a lo mejor repetirse durante los próximos años, considerando por supuesto la calidad o los niveles de intervención que la Fed ha llevado a adoptar durante el último tiempo. Y eso lo vamos a discutir más adelante, los motivos por los cuales creo que la Reserva Federal no debería llevar a aplicar intervenciones como la que se realizó a partir del año 2008 en adelante, sino que es donde el fisco adquiere un rol mucho más protagónico y un rol mucho más sobreprotector de la economía y también por supuesto del Main Street, que es lo que se le ha criticado bastante durante el último tiempo. Ahora, yo destacaba un punto importante al inicio de la revisión de este slide,
en donde finalmente el escenario que dejan los bancos centrales a raíz de los recortes de tasa de interés, lo cual ya sabemos significa una pérdida de valor sobre la moneda, también debemos entender que la inyección monetaria, o sea que la fluidez de dinero al mercado puntualmente, se traduce en que hay mucho más dinero abundando en el mercado propiamente tal, y valga la redundancia. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos mucho dinero, y hablando como un ejemplo o una analogía, si en el caso a mí me llega mucho dinero, ya sea por X motivo, porque alguien me quiere ayudar a salir de algún problema económico, evidentemente yo no me puedo quedar con ese dinero y gastarlo, sino lo que tengo que hacer finalmente con ese dinero es ponerlo a trabajar. Es ponerlo a trabajar ya sea en un negocio, o sea, invertirlo en un negocio personal, comprar a lo mejor artículos y venderlos más caros, o sea, comprar a precio barato y venderlos a un precio mayor para poder obviamente ganar y obtener beneficios, invertirlo en otros negocios, en negocios ajenos, o finalmente invertirlo en la bolsa. Y ahí es cuando se traduce finalmente o se da a entender que cuando existen inyecciones económicas, la bolsa finalmente sube. A pesar de tener un escenario negativo y proyecciones negativas como las que veíamos a comienzos del año pasado, cuando veíamos caídas de un 30% en la bolsa americana, y luego de eso, a raíz de la intervención que llegó a aplicar la Reserva Federal el pasado 23 de marzo del año 2020, el S&P ha subido aproximadamente un 70%. Por lo tanto, ahí radica un poco el entendimiento y la explicación por la cual el mercado viene reaccionando ante ciertas situaciones y nos muestra entonces un escenario propicio para seguir viendo un alza en la cotización de las acciones a nivel internacional. Por lo tanto, el entender el proceso en el cual el mercado nos entrega diversas opciones para poder anticipar ciertas situaciones o no a nivel de inversión, es cuando nosotros tenemos que estar atentos a las reuniones de política monetaria. Y aquí es donde queda en ejemplo una situación particular, cómo se ha construido o cómo se construyó en su momento hasta el día de hoy una tendencia positiva sobre la renta variable en Estados Unidos a raíz de la intervención monetaria que la Reserva Federal viene implementando. Si nos podemos percatar tanto la zona desde el comienzo del QE número 1, el QE número 2, el Operation Twist, el QE número 3 y las intervenciones global de los bancos centrales junto al flip-flop que realizó la presidenta en ese minuto, Janet Yellen, se traducen en torno en una secuencia de mínimos crecientes que va dibujando el mercado a lo largo del tiempo. Por lo tanto, se traduce en una tendencia positiva que el mercado tiende a dibujar al día de hoy, por lo tanto, es lo que nosotros debemos aprovechar. Existen muchos detractores del mercado al día de hoy que señalan la posible crisis bursátil o el calentamiento de Wall Street, pero tendenciosamente mientras exista dinero fluyendo hacia el mercado, ya sea a raíz de las intervenciones que pueda realizar la Reserva Federal o las inyecciones que pueda llegar a implementar el fisco americano a raíz o a través de los planes fiscales de estímulos que se puedan llegar a implementar, son motivo por el cual nosotros seguimos o deberíamos seguir viendo un escenario positivo sobre la renta variable y las acciones de Estados Unidos. Por lo tanto, es un proceso en el cual nosotros debemos seguir mirando con buenos ojos a las acciones americanas, a menos que ocurra un escenario distinto. Como por ejemplo, y poniendo un poco y contrastando el escenario que se vivió desde el año 2008 en adelante, uno puede entender que la intervención monetaria que llevó a cabo la Reserva Federal en su minuto determinó y ocasionó también una recuperación de la economía americana, por lo tanto, situación o cuestión que se ve reflejada en la economía puntualmente, un crecimiento en el Producto Interno Bruto, reflejos que las cifras macroeconómicas van dando cuenta de la intervención de forma positiva que ha venido implementando la Fed puntualmente. Entonces, al día de hoy, cuando nosotros nos vemos en este proceso que inicia desde el año 2020, en donde la Reserva Federal incentiva la economía americana a raíz de recortes en su tasa de interés, intervenciones o inyecciones monetarias a lo largo y mensualmente por 120 mil millones de dólares, se traduce entonces en un escenario en el cual uno debe confiar en que la economía se debe recuperar. No obstante, hay un escenario o bien hay un punto muy distinto al que ocurría en el año 2008. En ese minuto, si bien era un problema sistemático el que se vivía por el cual se revisaba una tendencia o bien una crisis bursátil,
a raíz de los papeles tóxicos en los créditos hipotecarios americanos y que se desplegaron a lo largo del mundo, se debe entender entonces que en esta ocasión o en ese punto o en esa porción del tiempo era un problema interno del mercado y que podía saldarse con seguir trabajando, seguir haciendo circular el dinero constantemente y que la economía podría llegar a recuperarse. No obstante, y sin perjuicio de lo anterior, debemos entender que en esta situación hay algunos puntos que son distintos y son radicalmente distintos. No tan solo la forma en la cual se llegan a implementar estas ayudas, que fue finalmente la primera reacción del mercado y algo muy fácil que el mercado de alguna forma tendió a anticipar la magnitud con la cual la Reserva Federal podía salir a ayudar a la economía americana, sino que las cifras económicas. Mil disculpas, estimados. Entonces, entendiendo y recapitulando lo que teníamos, debemos entender que la situación actual se completa con un estímulo monetario, ya sea a través del recorte en la tasa de interés que implementa la Reserva Federal puntualmente, como también entonces la idea de que el mercado debería seguir fluyendo dinero y debería seguir funcionando. Entonces, en este sentido, al minuto de ver que el mercado, como ya lo hemos visto, no logra recuperarse, la gente sigue confinada o los gobiernos, y esto no es tampoco echarle la culpa a los gobiernos, sino que es algo natural de lo que está ocurriendo el día de hoy, siguen confinando a los mercados, cerrando las economías desde algún punto de vista y limitando entonces esta fluidez de la liquidez, se traduce en que la recuperación podría tardarse mucho tiempo más. Si bien en China ha respondido finalmente a esta inyección, al control entre comillas de la pandemia, con un reporte de un 2,3%, el Producto Interno Bruto, como lo comentábamos al inicio del seminario, debemos entender también que durante los últimos 5 a 10 años, el mercado tampoco ha confiado mucho en las cifras chinas y aquí es donde uno le puede a lo mejor tender a dudar de los reportes económicos que China presenta, que buscan a lo mejor presentarse como una economía más fuerte de lo que es. Ahora, también debemos entender que la idiosincrasia china y asiática en general tiende a ser mucho más estricta. Por lo tanto, esta idiosincrasia mucho más estricta también les permite y les facilita que los controles desde la pandemia sean mucho más fáciles el día de tanto lo que ha sido durante el año pasado como al día de hoy, como lo que puede llegar a ser el día de mañana. Son mucho más estrictas que, por ejemplo, en América del Norte, América Latina, Europa y Oceanía. Por lo tanto, son aspectos que al día de hoy uno tiene que considerar en estas intervenciones que los bancos centrales realizan, porque no hay un control adecuado de la pandemia y eso limita finalmente la recuperación en el corto plazo que cada una de las economías pueda llegar a tener. Por ejemplo, en el caso puntual de Chile y seguramente en el resto de las economías, en las economías que ustedes residen, me imagino que se deben llevar a cabo cuarentenas constantemente, cierres, vueltas a salir, cierres, restricciones, etcétera. Acá en Chile ha sido una constante. Salimos de cuarentena, volvimos a cuarentena, aumentan las restricciones, disminuyen las restricciones, por lo tanto, no hay o no se permite finalmente que la economía se pueda desarrollar de la forma más sana posible en este proceso de recuperación que conlleva entonces la intervención monetaria que los distintos bancos centrales permiten. Evidentemente hay economías que han logrado a lo mejor sortear de mejor forma algunos pasos, ya obviamente esto puede llegar a ser una crítica a nivel social, que han tendido obviamente a decir que se preocupan de la gente, pero que realmente no se preocupan de la gente, sino que se preocupan de la economía, pero también debemos entender que esta preocupación, y aquí no es una crítica, sino que simplemente es un comentario, tenemos que entender que el día de mañana cuando tengamos que salir o cuando ya vayamos saliendo de la crisis o de la pandemia puntualmente, disculpen. Entonces, cuando nosotros salgamos de la pandemia finalmente, tengamos que se explique en este proceso de salida de la pandemia, tenemos que tener una economía que logre respaldar entonces los movimientos, que logre entregarnos un sustento económico suficiente para poder entonces seguir trabajando, seguir moviéndonos y seguir, por supuesto, produciendo.
Y ahí es donde se traduce lo importante es estar atentos a un calendario macroeconómico día a día que el mercado nos provee. Las cifras macroeconómicas que nos provee diariamente el calendario macroeconómico nos permiten ir teniendo o nos permiten tener un mapa a corto plazo de cómo se va comportando la economía finalmente durante el día a día, cómo nosotros podemos ir proyectando lo que ocurre, los sentimientos del mercado y así es como finalmente nosotros podemos también ir aprovechando, no tan solo en el largo plazo los movimientos que económicamente se puedan estar dando, como por ejemplo decisiones de política monetaria, que son los movimientos más grandes a grandes rasgos, sino que con los datos que se entregan en los calendarios macroeconómicos nos permiten medir un poco la volatilidad y aprovechar los movimientos también de corto plazo que se entregan para las distintas economías. O también ir entendiendo a raíz de estas cifras macroeconómicas de corto plazo o las entregas semanales, entregas mensuales, nos permiten ir construyendo una relación o un escenario en el cual tengamos una situación o un escenario propicio para entender cuál podría ser el siguiente paso que la economía puede llegar a adoptar finalmente. Y eso va a ser lo importante a estar o por qué nosotros sabemos o tenemos que ver constantemente un calendario macroeconómico. Es por eso que, por ejemplo, cada mañana, antes de comenzar mi sesión, yo tengo que saber cuáles son las noticias macroeconómicas e incluso cada semana, cuando inicia el día lunes o el domingo por la tarde o incluso el día viernes de la semana previa, yo ya tengo que saber cuáles son las noticias macroeconómicas que se van a entregar los próximos días, la siguiente semana o las jornadas que se avecinan, para entender entonces por qué el mercado podría o cómo podría actuar el mercado bajo ciertas condiciones. Porque ya sabemos que el mercado actúa muchas veces bajo expectativas, bajo entregas de datos, etcétera. Y con esto me quiero explicar en lo siguiente, y me voy a ir entonces acá a la gráfica. Voy a salir de esta presentación porque se me pierde el mouse, pero quiero, para poder explicarlo de la mejor forma posible, vamos a explicarlo de la siguiente forma. Fíjense. ¿A qué me refiero con que el mercado se mueve por expectativas muchas veces o por qué son las noticias macroeconómicas importantes en el día a día? Vamos a construir lo siguiente, vamos a hablar entonces de una situación en particular que muchos de nosotros, que me aseguro, o sea, estoy seguro que cada uno de nosotros ha experimentado en algún minuto de la vida, ya siendo niños, al día de hoy, lo que sea. Pero nos vamos a enfocar en una fecha en particular como la Navidad y el sentimiento o cómo reaccionan las emociones de una persona o de un niño ante la Navidad y los regalos que esto conlleva. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que este es el rango de temporalidad, el día 1 de diciembre, y acá tenemos como final, como objetivo o como punto final el día 24 de diciembre. ¿Perfecto? Por lo tanto, comenzamos la Navidad o los primeros días armando la carta para el viejito pascuero, como se le dice en Chile, Papá Noel. Tenemos entonces un comportamiento relativamente positivo, todos los días medios planos. Pero cuando nosotros ya comenzamos a armar la carta o la escribimos, comienzan a aumentar las expectativas, en donde obviamente mis expectativas apuntan a que son expectativas reales, que son expectativas concretas en donde yo puedo llegar a tener entonces una condición en la cual el mercado entrega ciertos aspectos o ciertos anticipos que son las previsiones que uno puede llegar a tener en el calendario macroeconómico, como yo también cuando construyo la carta tengo una previsión, que mi previsión es que voy a recibir cierta cantidad de regalos y estos regalos puntuales. Por ejemplo, cuando niño pedí una bicicleta, por lo tanto mi previsión era una bicicleta. Entonces mi previsión, si es una bicicleta, es una previsión alta, probablemente, voy a tener entonces una sensación positiva a lo largo del tiempo. De cara al 24 de diciembre probablemente esta tendencia va a persistir, una tendencia positiva en donde también las emociones van a aumentar, las expectativas van a aumentar y va a llegar el día 24 en el cual finalmente reciba mi regalo, si es que lo hay, y puede ser que se cumpla primero que todo la expectativa, reciba mi bicicleta, pero también puede ser que reciba una bicicleta mucho mejor a la que yo estaba esperando, por lo tanto mi reacción va a ser muy positiva. Puede suceder también que reciba la bicicleta que yo quería y mi reacción a lo mejor va a ser neutral. Voy a mantenerme en un rango neutral
ya que se cumplieron las expectativas, pero puede pasar también que se entreguen o que no me llegue la bicicleta, o que me llegue una bicicleta peor a la que yo esperaba que me llegara. Por lo tanto, mi reacción va a ser negativa. En el mercado sucede exactamente lo mismo. Cuando el mercado está esperando alguna cifra, algún dato macroeconómico, alguna situación, algún evento, como puede llegar a ser una entrega de resultados trimestrales, como puede llegar a ser un reporte de la Reserva Federal de tasas de interés, o puede llegar a ser, por ejemplo, la investidura de un presidente el día de mañana, en el caso puntual de Joe Biden, que asume su investidura presidencial y asume como el próximo presidente de Estados Unidos. Son eventos que obviamente el mercado genera o tiene muchas veces anticipa, puede que llegue a anticipar, o simplemente también el mercado se mantenga en un rango lateral esperando la noticia y reaccionar con la noticia. Que llegue entonces el día y si es una noticia positiva el mercado va a subir y si es una noticia negativa el mercado va a bajar. O si es una noticia que a lo mejor no genera grandes cambios al día de hoy, probablemente siga manteniendo el rango lateral hasta conocer entonces la noticia que realmente involucre y se traduzca en un cambio significativo en el comportamiento del precio y por supuesto, o sea, primero que todo de la economía y de los valores de los instrumentos que se cotizan al día de hoy. Por lo tanto, son situaciones puntuales que uno tiene que entender, que tiene que ir barajando en cuanto a las relaciones que un calendario macroeconómico nos proporciona y cómo nosotros podemos ir entendiendo. Lo que les hablaba en un inicio o hace algunos breves momentos es cuando uno o cómo uno tiene que presentarse frente al mercado. El mercado no solamente consta de estar inserto en él, a levantarse, abrir el computador o simplemente estar en el día a día, abrir el computador, ver el calendario macroeconómico y si hay una cifra positiva a comprar, si hay una cifra negativa a vender, etcétera. Que muchas veces o muchas personas piensan que se trata de eso. Pero como ya les explicaba, nosotros tenemos que construir un mapa constantemente o ir entendiendo el sentimiento del mercado para entonces entender cuáles serían las mejores decisiones que puedo llegar a considerar el día de mañana en términos de inversión. Entonces, por eso que yo cada mañana me levanto o despierto muy temprano y lo primero que hago es tomar mi teléfono, comenzar a ver noticias, a revisar Twitter, por ejemplo, cuáles son las últimas noticias, los comentarios, para ir entendiendo un poco el pulso del mercado y así incorporar este pulso del mercado a mi imagen ya a mayor temporalidad o una imagen a grandes rasgos, una imagen macroeconómica mucho mayor, para entonces entender cuáles podrían ser las direcciones que el mercado podría llegar a tomar el día de mañana. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, por ejemplo, que existen noticias que son importantes, que existen también noticias que son menos importantes, pero las menos importantes también pueden cambiar escenarios de largo plazo. Por ejemplo, si al día de hoy me entregan una noticia insignificante, que a lo mejor yo al día de hoy considero insignificante, por ejemplo, que, no sé, me cerraron o me cancelaron mi cuenta del teléfono. Perfecto, yo al minuto de día de hoy puedo decir, nada, no importa, mañana voy, abro una nueva cuenta y se acabó el problema, vuelvo a tener acceso a través de mi teléfono y no hay problema. Pero este pequeño cambio en el corto plazo, que puede ser insignificante, que yo a lo mejor al minuto puedo considerar insignificante, se puede traducir en que me recuerde dentro de las próximas horas o mañana por la mañana diga, oh, no le puse stop loss a una posición. Algo que nunca hago, pero pues, no sé, es como ejemplo. No le puse stop loss a esa posición. Y cuando el día de mañana, pensando que no tengo computador, que solamente mi forma de operar es a través del teléfono, yo el día de mañana voy a revisar cuando ya tengo nuevamente conexión a internet o ingreso a mi teléfono, me voy a percatar que tengo una pérdida importante que se traduce entonces en un cambio drástico en mis inversiones y en mi cuenta, finalmente en mi patrimonio. Entonces, esto con lo que quiero reflejar y que lo que estaba explicando es que noticias que pueden ser a lo mejor minúsculas o datos que pueden ser minúsculos el día de hoy se pueden transformar en cambios radicales para el día de mañana. Por lo tanto, cada noticia macroeconómica de las importantes, por supuesto que uno las puede identificar a raíz de del grado de importancia. Tenemos una estrellita que entrega menos volatilidad, tenemos dos estrellitas que entrega volatilidad media y cuando tenemos ya todo esto lleno de estrellitas o pintados, se traduce en una volatilidad importante que puede ser otorgada para la moneda en cuestión, en este caso por ejemplo para el euro, se entrega desde Alemania, entrega o puede llegar a entregar volatilidad para la moneda común, para el euro puntualmente, son formas de identificar cuáles son las noticias importantes que nosotros tenemos que tener en consideración, las que realmente pueden afectar al mercado y las que
están ahí entregándonos datos que no son tan relevantes en el corto plazo, pero que el día de mañana pueden traducirse en una referencia importante para un análisis mucho más exhaustivo. Por lo tanto, son puntos importantes en este desarrollo o en el entendimiento fundamental que el mercado nos pretende dar día a día. Por ejemplo, dentro de estos eventos relevantes que se entregan en un calendario macroeconómico, podemos encontrar muchos de ellos, como puede ser el Producto Interno Bruto en economía, el crecimiento de la economía, el IPC, que es el índice del precio del consumidor, los precios, cómo varían, si los precios de algunos productos aumentan, disminuyen, etcétera. Las ventas minoristas, que son las que reflejan finalmente el comportamiento del consumo interno, de la demanda del retail, ya sean en centros comerciales, en farmacia, no sé, verdulería, supermercado, etcétera. Una serie obviamente de ventas minoristas. La tasa de desempleo que mide los niveles de desempleabilidad que tiene una economía para ver cuánta gente está participando laboralmente. El PMI, que es el Purchase Managing Index, que es la demanda del sector manufacturero, o sea, cómo se desarrollan las manufacturas, las empresas al día de hoy. La balanza comercial, que son tanto los productos que salen, las importaciones como las exportaciones, o lo que decía yo, exportaciones versus importaciones. Los inventarios de petróleo para algunas economías que son exportadores de petróleo, como pueden ser también los inventarios de cobre, exportaciones de cobre u otras materias primas. Y por supuesto, lo que ya hemos comentado altamente son las tasas de interés que cada banco central propone en sus reuniones de política monetaria. Por lo tanto, a raíz de esto, de lo que explico, es por lo cual siempre en nuestros seminarios que brindamos los lunes, los miércoles y los viernes, que pueden encontrarlo en nuestro sitio web admiralmarkets.com, nosotros siempre hacemos hincapié en los resultados o bien la entrega de datos macroeconómicos y cómo se va diseñando el pulso. Y a través, para facilitarles esto, si ustedes están partiendo en este proceso analítico de entender qué es lo que ocurre, qué no es lo que ocurre a nivel de bancos centrales, de noticias macroeconómicas, en lo personal realizo un market update todas las mañanas que pueden encontrar en la sección de análisis técnico, se van a la sección de análisis técnico, ingresan a esta sección y todas las mañanas yo comparto una revisión breve de los mercados, de lo que está ocurriendo, de lo que yo considero importante, el pulso que se está presentando, de las noticias que también considero importante para tener consideración durante la jornada y un gráfico que entrega un poco las perspectivas que se vienen dejando, que se podrían llegar a entender con su justa explicación y cómo entonces interpretar ciertas situaciones y cómo aprovechar entonces el comportamiento de las diversas economías y que puedan estar entregando oportunidades sobre algunos instrumentos puntuales. Por lo tanto, les repito, si no conocen mucho o desean ir aprendiendo jornada a jornada cómo se leen e interpretan las noticias, pueden ingresar a la sección de webinars en nuestro sitio web. Pueden ingresar a los 3 seminarios que yo considero importantes y que siempre le hago hincapié. A seguimiento diario de los mercados los días miércoles a las 11 de la mañana, cierre semanal de los mercados los días viernes a las 11 de la mañana y la perspectiva semanal de los mercados todos los días lunes a las 7:30 hora de Chile. Todos los horarios que yo les entrego son en horario de Chile. Probablemente a lo mejor si ingresan a la página desde otro país, a lo mejor lo van a ver en su zona horaria, pero los horarios son en Chile para que puedan hacer la conversión cuando es debido y no se pierdan ninguna de estas instancias. Así que los dejo invitados para que puedan participar de estos seminarios y por supuesto que puedan entonces estar aprendiendo mientras hacen trading, que es nuestra misión, y en lo personal también me enriquece mucho poder otorgar perspectivas, visiones y entregar conocimientos día a día a través de la forma que yo también hago trading de forma personal. Em, ya vamos finalizando este seminario, esta presentación. Me gustaría saber si alguno de ustedes tiene alguna duda con lo que recientemente hemos comentado o expuesto. Sería interesante si la tienen, hacerla llegar para que así la podamos compartir con todos. No, recuerden que no hay preguntas básicas, sino que todas son preguntas totalmente válidas. Así que bienvenidos a que puedan dejar su consulta con nosotros para poder entonces responderles y hacerles llegar, por supuesto, entonces su respuesta de forma inmediata. Ahora, si en este minuto a lo mejor no tienen alguna consulta puntualmente, pueden entonces me pueden escribir directamente a mi correo electrónico renato.campos@admiralmarkets.com, correo que acabo de dejar entonces en el chat.
Me pueden encontrar también, nos pueden encontrar en Twitter como @_Chile, Admiral Market Chile, o en mi Twitter personal, @AtoCamposN, para que podamos estar en contacto día a día. Una de las plataformas de información más importante que yo considero en el día a día es Twitter, en donde nos proporciona información en tiempo real prácticamente. Y es una forma de estar al día, al tanto de las opiniones de diversos analistas. Por ejemplo, yo sigo a Aldo Lema, uno de los principales, economistas, un economista uruguayo que reside en Chile, con el cual sigo y veo un poco su opinión de lo que viene presentando, sus visiones. Hay muchas cosas que de repente a mí se me pasan por alto, por lo tanto me sigo o me guío mucho de las opiniones de otros economistas o de economistas realmente, ya que yo no soy economista, para ir entendiendo un poco y el mapa en el cual las economías se van desarrollando y cómo obviamente nosotros podemos ir aprovechando estas instancias. Nos pregunta John, ¿es recomendable invertir durante las noticias macroeconómicas para poder aprovechar los movimientos dados por las noticias? Mira John, creo que es provechoso, pero también conlleva mucha responsabilidad de entender realmente lo que pueda significar una cifra macroeconómica. Pasa lo siguiente, que por lo general tú en el calendario, por ejemplo, de Investing, te puedes ingresar y le vas a dar clic, vamos a intentar encontrar una acá. Por ejemplo, el IPC anual. Nosotros le podemos cliquear y nos explica qué es el IPC anual de Reino Unido. Nos dice el índice del precio del consumidor, mide los cambios de los precios de bienes y servicios. El IPC mide los cambios de los precios desde la perspectiva del consumidor. Se trata de una forma de medir los cambios de la tendencia de compra y de la inflación en el Reino Unido. Una mayor lectura de la esperada debe ser tomada como positiva, o sea, alcista para el euro o para la libra. Como la información común para combatir la inflación es aumentar las tasas, que puede atraer la inversión extranjera, mientras que una lectura inferior a lo esperado debería ser tomada como negativa y bajista para la libra esterlina. Esa es la relación euro frente a la libra. Entonces, al tener en consideración esto que si el dato es positivo y que podría afectar de forma positiva a la moneda o si es negativo de forma negativa, muchas veces sucede que un dato macroeconómico puede ser positivo y el mercado reacciona en la dirección contraria, no a la que teóricamente uno debería estar esperando. Por lo tanto, es importante entender lo que ya les decía, es importante entender la construcción o el panorama general de cómo se está desarrollando la economía para entender por qué o cómo finalmente el mercado podría reaccionar ante una noticia positiva o negativa que se esté entregando en el corto plazo, y eso es una instancia que pueden estar evidenciando constantemente en los seminarios que, como ya los invitaba a participar, en donde doy mis apreciaciones de por qué el mercado podría estar considerando la noticia positiva como negativa, si es que se entrega más o por sobre, o sea, por sobre o por debajo de lo esperado, y cómo el mercado podría reaccionar considerando el contexto económico que se vive en ese minuto o bien que se viene viviendo durante las últimas semanas. Son obviamente formas de poder interpretar, por lo tanto, es recomendable, sí, pero hay que tener un manejo o un manejo a cabalidad de lo que está ocurriendo económicamente hablando para realmente entender cómo podría el mercado reaccionar ante la noticia y por qué nosotros debemos elegir cierta dirección en la cual invertir, si es una compra o una venta, dependiendo sea el caso. Espero que con eso, John, hayamos respondido tu pregunta y que es muy válida y es muy buena la verdad de realizar. Em, pues bien, estimados, la verdad que al minuto no veo más preguntas. Desde ya, por supuesto, agradecerles por su participación. Siempre bienvenidos a nuestros seminarios. Para mí, como ya les decía, es un placer. Nos podemos encontrar en las distintas redes sociales para poder estar al tanto de lo que sucede en los mercados, como también, como ya les indicaba, a través del correo electrónico renato.campos@admiralmarkets.com, donde pueden hacer llevar las consultas pertinentes, si es que tienen dudas de análisis de este mismo seminario. Mañana, muy probablemente por la mañana, ya les estaremos haciendo llegar este seminario grabado mediante correo electrónico a todos los que se hayan suscrito. Como también, por supuesto, si es que gustan la presentación del seminario, me lo pueden hacer llegar a la consulta, a ver si es que, si es que lo requieren. Les dejo también o les envío la presentación de este seminario de Invirtiendo con Noticias Macroeconómicas. Desde ya, nuevamente, muchas gracias por su participación. Y los invito entonces a que puedan participar en un nuevo seminario junto a Admiral Markets y por supuesto que les habla Renato Campos. Un placer poder participar en esta nueva instancia.